Hola chicos, hoy vamos a ver los polígonos. ¿Os suena de algo esto? Ahora sí. ¿Qué es un polígono? Es una línea poligonal cerrada y su interior. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una línea que está formada por diferentes segmentos y que se juntan unos con otros. Son todo líneas rectas, no puede haber líneas curvas. Eso es una línea poligonal. Si incluimos el interior de esa línea poligonal, tenemos un polígono. Vamos a ver ahora los elementos de un polígono. Los lados. Cada uno de los segmentos que forman el polígono, cada una de las líneas, se llama lado. Este polígono en concreto tiene un lado, otro lado, tres lados, cuatro lados, cinco lados. Después, otro elemento de los polígonos son los vértices, que es cada uno de los puntos en los que se juntan esos segmentos, cada uno de los puntos en los que se juntan los lados. Dos vértices, 3, 4 y 5. 5 lados, 5 vértices. Los ángulos, puesto que tenemos dos lados que son dos líneas rectas, se va a producir aquí una amplitud, un ángulo. Un ángulo, 2, 3, 4 y 5 ángulos, 5 lados, 5 vértices, 5 ángulos. Otro elemento son las diagonales. Las diagonales no van a coincidir en el número de lados, vértices y ángulos del polígono. Vamos a ver qué son las diagonales. Son las líneas que unen un vértice con el opuesto. Este vértice puede unirle con este y con este. Este vértice puede unirle con este y con este. Este vértice puede unirle con este. Con el otro ya le teníamos unido. Esas son las diagonales del polígono. Vamos a ver ahora cómo se clasifican los polígonos. Podemos hacer varias clasificaciones. La primera sería según su condición de regularidad. En este caso tenemos dos tipos de polígonos, regulares e irregulares. Es muy sencillo. ¿Cuáles son los regulares? Aquellos que tienen todos sus lados y sus ángulos iguales. Por ejemplo, un cuadrado, un triángulo, aunque no todos los triángulos, un pentágono. ¿Por qué son regulares? Porque sus lados miden lo mismo. Todos miden 5 centímetros. Y además aquí tenemos 4 ángulos rectos, es decir, 4 ángulos de 90 grados. En el triángulo, cada lado mide 6 centímetros y estos ángulos son iguales. Y en este pentágono también todos miden 4 centímetros y sus ángulos son iguales. El otro tipo de polígonos son los polígonos irregulares. Alguno de sus lados o de sus ángulos es diferente del resto. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Veis? Este lado
es más pequeño que este. Y aunque estos dos son iguales, son diferentes al resto. Por lo tanto, es un polígono irregular. Este tiene distintos lados y los ángulos, podemos ver que este ángulo es diferente a este. Este ángulo es un ángulo obtuso, es un ángulo más grande que el recto. Y este es un ángulo agudo, es más pequeño que el recto. Por lo tanto, también es un polígono irregular. Fijaros el rombo. Aunque todos sus lados son iguales, los ángulos son distintos. Este ángulo es pequeño, es más pequeño que el recto y este es más grande. Este es un ángulo obtuso, este es un ángulo agudo. Por lo tanto, el rombo también es un polígono irregular. El rectángulo, aunque todos sus ángulos son rectos, todos los ángulos miden 90 grados, sus lados son distintos. Este lado es diferente de este y es por tanto también un polígono irregular. Continuamos con otra clasificación. Vamos a ver ahora los polígonos según el número de lados que tiene. Triángulo, 3 lados. Cuadrilátero, 4 lados, incluidos los cuadrados. Los cuadrados también pertenecen al grupo de los cuadriláteros. Pentágono, 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. Hexágono, 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fijaros en esta palabra, hexágono, cuidado, con H y con X. Y además con tilde. Casi todas llevan tilde porque son todas palabras esdrújulas. Continuamos. Heptágono, 7 lados, también con H y esta vez con P. Octógono, ahora sin H. Recordar, 6 y 7 con H. 8 y 9 sin H. Octógono, 8 lados. Eneágono, 9 lados. Decágono, 10 lados. Podemos hacer polígonos siempre que las líneas sean rectas de cualquier número de lados que deseamos. De momento nos vamos a quedar con estos nombres que hemos visto. Triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono. Bien, vamos a ver ahora los primeros polígonos, los más pequeños, los triángulos. Los triángulos podemos clasificarlos de dos maneras. La primera, según sus lados. Según sus lados, un triángulo puede ser equilátero si tiene los tres lados iguales. Si medimos estos tres lados, son iguales, por lo tanto es un triángulo equilátero. Isósceles, dos lados iguales. Este lado es igual que este y diferente de este otro. Escaleno, ningún lado es igual, todos son distintos. Clasificación según sus lados. Equilátero, tres lados iguales. Isósceles, dos lados iguales. Y cuando ningún lado es igual, escaleno. Otra clasificación de los triángulos es según sus ángulos. Si hay un ángulo recto, ese triángulo se llama rectángulo. ¿Os acordáis de esto? Lo vimos el año pasado. Cuando un ángulo es recto, en lugar de hacer la amplitud así redondita, podemos hacer un cuadrado. Eso quiere decir que ese ángulo es un ángulo de 90 grados, es un ángulo recto. Pues bien, el triángulo que tiene un ángulo recto se llama rectángulo. El triángulo que tiene todos sus ángulos agudos, más pequeñitos que el recto, se llama acutángulo, tres ángulos agudos. Y el triángulo que tiene un ángulo obtuso se llama obtusángulo. ¿Os acordáis cómo decíamos, cómo veíamos si un ángulo era recto o no lo era? Colocábamos la esquinita de la agenda o de una hoja, una esquina, justo en ese ángulo. Si esa esquina coincide con las dos líneas, es que es un ángulo recto. Si lo hago en este, por ejemplo, veis que aquí la línea... Uy, se me ha ido. Esperad un poquito. Vuelvo para atrás. Vale, la línea
va por aquí y en cambio la del triángulo está por aquí, con lo cual es más pequeño que el ángulo recto que tendría que ir por ahí. Es un ángulo agudo. Vamos a ver en el obtuso. Si ponemos aquí nuestra hojita, nuestra esquinita de la agenda o de una hoja, podemos ver que el ángulo recto tendría que ir por aquí. Y en cambio esta línea, este lado, va por aquí, con lo cual es más grande que el recto. Es un ángulo obtuso. Y el triángulo se llama obtusángulo. Fijaros, recto, rectángulo, agudo, acutángulo, obtuso, obtusángulo. Y acordaros que la mayoría son palabras esdrújulas y van a llevar todas tilde. Continuamos. Vamos a ver ahora el siguiente grupo de polígonos. Los que tenían 4 lados. Los cuadriláteros. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos y no paralelogramos. Vamos a ver primero estos. Los paralelogramos. Tienen los lados paralelos 2 a 2. Esta línea es paralela a esta. Esta línea es paralela o este lado es paralelo a este. Por lo tanto, 2 lados paralelos y estos otros 2 lados paralelos. El cuadrado es un paralelogramo. Los 4 lados iguales, 4 ángulos rectos. Esa es la diferencia para saber qué es un cuadrado. Tiene sus 4 lados iguales y los 4 ángulos también son iguales. Son 4 ángulos rectos. Vamos a ver otro paralelogramo. Fijaros, el rectángulo tiene 2 lados paralelos y estos 2 paralelos. La característica del rectángulo es que tienen los lados iguales 2 a 2. Este mide lo mismo que este. Este mide lo mismo que esto. Los 4 ángulos también son rectos, igual que en el cuadrado, pero los lados son iguales 2 a 2. Este con este y este con este. Los rombos. Paralelogramos. Este lado es paralelo a este. Este lado es paralelo a este. ¿Cuáles son sus características? Los lados son iguales. Este lado y este lado y este, todos miden lo mismo. Pero los ángulos son iguales 2 a 2. Este ángulo es igual que este. Es un ángulo obtuso, es más grande que el de 90 grados. Y este es un ángulo agudo y es igual a este. Ángulos iguales 2 a 2. Y los lados, los 4 iguales. El romboide. Volvemos a ver que esta línea es paralela con esta y esta es paralela con esta. Por eso pertenece al grupo de los paralelogramos. Sus características: lados iguales 2 a 2, este lado es igual a este y este es igual a este. Y los ángulos también iguales 2 a 2. Este ángulo es igual que este y este igual que este. Vamos a ver ahora los no paralelogramos. No tienen todos los lados paralelos. Este lado no es paralelo a este. Si alargamos estas líneas, estos lados se van a juntar, no son paralelos. No tiene ningún lado paralelo. Estos son, dentro de los no paralelogramos, los llamados trapezoides. Los no paralelogramos tenemos otro tipo que son los trapecios. Sí que tienen 2 lados paralelos, pero estos de aquí, si alargásemos estos lados, vemos perfectamente que se juntarían, por lo tanto no son paralelos. Este tipo se llama, como hemos dicho, trapecios. Dentro de los no paralelogramos, trapezoides si ninguno de los lados es paralelo o trapecios si 2 de ellos son paralelos. Y con esto hemos terminado lo relacionado con los polígonos. Un saludo.